Ya estamos de vuelta, son las 11:02 y seguimos aquí en CNN Chile Radio con la entrevista de esta mañana a esta hora junto a Álvaro Belolio, el exdirector de Servicio Nacional de Migraciones, que nos acompaña en CNN Chile Radio. Álvaro, gracias por el contacto, muy amable. Hola, buenos días, Sebastián. Un saludo y saludo a todos los que están viendo CNN a esta hora. Gracias por el contacto. Álvaro, el fin de semana en el debate presidencial, uno de los temas que estuvo en análisis tiene que ver con las propuestas migratorias. Y me gustaría primero conocer tu visión respecto a las propuestas que se han hecho. Algunas de ellas han sido discutidas por la factibilidad que tienen, por la eficacia que puedan tener, entre otras cosas. En términos generales, ¿cómo ves tú que se está abordando este tema, dada la experiencia que tuviste también como exdirector de Servicio Nacional de Migraciones? Yo creo que acá yo separaría las propuestas en tres temas que son súper distintos. Uno tiene que ser con el control fronterizo. Se ha invertido en tecnología, hay más inversión, pero eso es un tema bastante pendiente. O sea, los últimos 5 años han ingresado aproximadamente 200.000 extranjeros irregularmente al país. Hoy día en la mañana salió estos colombianos que habían entrado hace 8 meses. Entonces, hay un tema complejo y ojo, o sea, controlar la frontera es difícil para cualquier país. Sí. Hay países que son islas y tienen problemas de ingresos clandestinos. Entonces, esa es una discusión importante que en general creo que hay bastante consenso. Hay diferencias en cómo implementarlo. Algunos mucho más en lo que tiene que ver con la infraestructura física de frontera. Algunos también incluso van con temas de minado de frontera, que eso tiene algunos problemas con tratados de Ottawa u otros. Otros más tecnología, pero en general hay un consenso bien transversal. Y ahí yo diría que la gran diferencia tiene que ver más con los temas de ejecución. Lo segundo tiene que ver con los procesos de regularización y expulsión. Sí. Y ahí efectivamente hay bastante diferencia entre los candidatos. Candidata Janet Jara propone principalmente continuar con los registros de empadronamiento. También en la primaria dijo que ella estaba a favor de regularizar a los migrantes que estuvieran trabajando aún sin autorización. Y ahí tiene que ver con la pregunta que no es fácil, que es ¿qué hacer con los migrantes que están en Chile y están irregular? Claro. Y en términos generales, haciendo un mapeo, hay más o menos 200.000 ingresos clandestinos que comenté. Según el INE, el Servicio Nacional de Migraciones, habrían adicional a estos como unos 130.000 migrantes que están irregulares, pero no necesariamente ingresaron ilegalmente al país, que puede ser visa vencida, puede ser sobreestadía en la visa de turismo, hay varias razones por las cuales se puede caer de la irregularidad. Y ahí, claro, en general se trata de poner en un eje que es o expulsión o regularización. Sí. Y la verdad es que hay terceros caminos que tiene que ver con el abandono, que puede ser o no con prohibición de ingreso. La gran mayoría de estos extranjeros ingresaron al país. Y ahí yo diría que hay matices en el espectro. O sea, más de izquierda son más pro regularización, más de derecha, a medida que sea corriendo el eje, son más duros con el tema de la expulsión. Álvaro. Y ahí algunos números calzan y otros no. Sí. ¿Y cuáles son los que no calzan, por ejemplo, en la expulsión? El otro día el número que dio Johannes Kaiser son la cantidad de irregulares o clandestinos que estaban en Chile, es muy por sobre los datos de la Policía de Investigaciones. Entonces, ahí hay que ver, y hay que ver también la capacidad de materializar estas expulsiones. Hoy en día hay en Chile más o menos unos 10.000 presos extranjeros, y según los datos que dio la ministra Toá a fines del año pasado, habían más o menos 30.000 expulsiones sin materializar. Yo creo que esa es como un poco la base en la cual uno puede estar atento a materializar las expulsiones. Y lo otro tiene que ver qué hacer especialmente con estos ingresos clandestinos de los últimos años, qué va a ocurrir con ellos. Álvaro, y respecto al tema de la expulsión, ¿cuál es el principal obstáculo hoy día para concretar esas expulsiones? Porque los candidatos ponen énfasis en ese asunto. José Antonio Kast decía y hacía algunos cálculos respecto a este plan para invitar, para generar incentivo en el fondo a que los extranjeros abandonen el país, y hace algunos cálculos que luego ya podremos abordar sobre los costos que eso tendría. Pero hoy día, ¿qué es lo que impide principalmente que se materialicen las expulsiones de inmigrantes irregulares? Yo diría que hay tres formas, por así decirlo, de que salgan los migrantes del país. El primero es la expulsión judicial, que probablemente es el proceso más sencillo, que se coordina con Gendarmería, o sea, buscar un recinto penal y llegan a su país. Y son más o menos
En la administración anterior fueron cerca de 5.500 expulsiones judiciales en el periodo de los 4 años. Ahora van más o menos deben ser unas 2.000 expulsiones judiciales. Y ahí hay distintas razones. Después está la expulsión administrativa, que es que alguien que tenía un decreto de expulsión por ingreso clandestino, que no es un delito según la modificación de la ley, y ahí efectivamente hay que identificarlo y trasladarlo. Y el otro tiene que ver como los abandonos, por así decirlo, el incentivo a la salida. Sí. ¿Cuáles son las dificultades? Yo diría que son tres. Uno, hay que coordinar los permisos con el país de origen y también los documentos de identidad. O sea, si alguien no tiene pasaporte, tú tienes que validar que es la persona que tú dices que vas a poner a disposición del otro país. Y los permisos de avión son complejos. A nosotros nos tocó, por ejemplo, gestionar 10 vuelos de expulsados con Venezuela y Venezuela a veces te cambiaba las reglas mientras el avión iba en vuelo. O sea, es difícil negociar con Venezuela, eso no es negar. Entonces, uno debería, en ese caso, buscar soluciones intermedias, que puede ser aterrizar en Colombia y cruzar por tierra, aterrizar en Trinidad y Tobago, ver temas con Brasil, pero conseguir los permisos no es sencillo. Y lo tercero, justamente los recursos. O sea, gestionar más de 1 o 2 aviones a la semana, más los buses, también hay una capacidad limitada, por ejemplo, de cantidad de aviones FACH, de cantidad de vuelos charter o de buses disponibles. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el convenio con Sky eran en pandemia, entonces había bastantes aviones disponibles. Claro. Y eso ayudó bastante el precio. Entonces, eso también va a ser relevante en la capacidad que uno tenga de materializar toda esta expulsión. Y Álvaro, y respecto al tema de los costos, ¿calzan las cifras que planteaba, por ejemplo, José Antonio Kast respecto a que en un avión de 100 personas se podría hacer un vuelo charter por 100 millones de pesos por avión? ¿Calzan esos números? Calzaban hace 6 años atrás, ahí el charter costaban 100 millones de pesos. Yo creo que ahora debe estar un poquito más alto, debe ser 130, 140 millones. En un charter te caben más o menos, en su máxima capacidad, 120 expulsados y, ojo, y 60 escoltas. Claro, porque tienen que ir con no puede una llevar a escolta. los expulsados. Más un equipo médico, que siempre es un requisito también, más la tripulación. O sea, es difícil expulsar a más de 120 de forma simultánea. Y ahí, claro, bajo esas condiciones el costo sale un poquito menos de 1 millón por expulsado. Si te vas a la medida que también se ocupa, que son expulsiones individuales en aviones comerciales, ahí sube bastante el costo, que fue el costo que levantó la periodista, que es cuando tú pagas 5 pasajes, que son 3 pasajes de ida, o sea, el expulsado y 2 escoltas, y 2 pasajes de vuelta de los 2 escoltas, ahí el monto puede superar los 3,5 millones. Entonces, ahí, cuando son países muy raros, por ejemplo, a nosotros nos tocó expulsar a un austriaco, ahí no tenía ningún sentido el charter, pero sí ocupábamos el charter y hacían varias escalas para tratar de reducir el costo al máximo. Pero hoy en día yo creo que un costo así, siendo muy eficiente, debe ser más o menos 1 millón de pesos por expulsar. Ahora, Álvaro, en todo caso, lo que tú describes con problemas de recursos por un lado, con problemas logísticos por otra parte, respecto a quién recibe a estos expulsados, etcétera, sitúa un escenario para el proceso que es bien complejo. ¿Es realista entonces esta propuesta de que se va a expulsar a todos los que estén irregulares acá en Chile o que se haga una expulsión masiva, que sea realmente notoria? ¿Es realista prometer algo así? Prometer las expulsiones de todos los clandestinos en avión es enormemente complejo, si no imposible. Yo diría que la capacidad puede ser cerca de un 10 a 20%, que es muy superior a lo que hay hoy en día, pero uno tiene que buscar otro camino. ¿Y qué otro camino? Y tiene que ver con que la gran mayoría de los extranjeros que están irregulares en Chile, especialmente venezolanos, tienen una visa vigente en Colombia. Entonces, generar incentivos para que salgan de Chile voluntariamente, por así decirlo, y uno puede ver si efectivamente habrá una prohibición de ingreso o no, si se podrán postular una visa futuro o no. Porque finalmente la gran razón por la cual los extranjeros ingresan ilegalmente a Chile no es una razón de quién está a cargo, no es porque esté o el presidente Boric o el presidente Piñera o que venga a futuro, sino porque en Chile es muy fácil trabajar sin autorización. En Chile ingresar irregularmente tiene pocas consecuencias. De hecho, salió hace poquito una noticia
donde se documentó que Chilatiende estaba entregando clave única a migrantes que habían ingresado ilegalmente al país. Y eso te permite, por ejemplo, postular o acceder a ciertos beneficios sociales. Claro, sí. Esas son las cosas que realmente influyen en el tema migratorio, más allá del color político. Por lo tanto, ahí mi recomendación en general es no enfocarse solo en lo que tiene que ver con expulsión, sino ver cuáles son los privilegios que tienen los migrantes clandestinos por sobre los migrantes regulares, y generar esta presión, porque finalmente el migrante va a elegir el país donde crea que va a tener las mejores condiciones para desarrollar su proyecto de vida, que ha sido así en los últimos 100.000 años. Sí. Y hoy día, claro, Chile establece esas condiciones. Entonces, si es que realmente quieren que busquen oportunidades en Perú o en Colombia, donde tenían visa la gran mayoría, van a tener que hacer esos ajustes. Y por eso la propuesta de que también se dijo que los migrantes paguen por su vuelo de expulsión, yo creo que hay que pensarla bastante bien. ¿Por qué, Álvaro? Porque finalmente de los 337.000 irregulares, la gran mayoría de ellos no tiene recursos para financiar un vuelo. Entonces, los que probablemente sí tienen recursos son los que trabajaron o alguna condición en que efectivamente ya no pueden seguir trabajando en Chile por estas condiciones de tener autorización de trabajo y estarían dispuestos a pagar algo, pero probablemente para llegar a Colombia, no llegar a Venezuela. Claro. Y el tema, y hay una discusión mucho más profunda de los 10.000 extranjeros presos, cómo ellos podrían hacer para contribuir para el pago del pasaje. Y eso sería una reforma gigantesca, que es un poco como lo hace Estados Unidos, que permite que los presos trabajen. Y yo no he visto muchos proyectos de ley asociados sobre ese tema, y probablemente no sea sencilla esa medida. Johannes Kaiser lo propone. Sí, y algunos barcos y otros, pero hay harto informe de derechos humanos que cuestiona un poco esa medida, pero tiene que ver un poco cuál va a ser la expectativa. Y si hay un Congreso que está dispuesto a hacer una modificación del estilo. Claro, de todas maneras es bien peligroso, Álvaro, ir generando una serie de expectativas con las promesas de mano dura, de efectividad, no más irregulares, no más inmigrantes o inmigrantes ilegales, etc. Y después que la ciudadanía no vea un cambio efectivo, digamos, y que no se concreten esas promesas. Porque se va generando un clima y un ambiente que es difícil de manejar después. Y también te pasa muchas veces en el día a día, por ejemplo, lo que pasaba en Barro Meix, que se saca un día, pero vuelven. Entonces, acá la gradualidad hace mucho sentido. O sea, decir, oye, no se pueden expulsar a todos, pero vamos a expulsar un número importante, vamos a priorizar a algunos, por supuesto los que están en las cárceles u otros. Vamos a cortar los incentivos, vamos a generar abandono, pero entender que hacer esto, claro, los primeros 180 días, o decir que hay que sacar a 200.000 personas, es un esfuerzo gigantesco. O sea, piensa que Estados Unidos, con todos los recursos y con toda la promesa, ha sacado cerca de 200.000 extranjeros durante este año completo. Y las campañas de Estados Unidos son cientos de miles de veces más potentes que la que tiene Chile. Y tiene otro peso de autoridad también respecto a los países de destino, etcétera. Exactamente. Pero acá la gran discusión va a tener que ver en por qué se están viniendo a Chile y qué hay que cambiar para que entren con visa y no irregular. Esa es la gran discusión. Y que es justamente el tercer tema que viene, porque hablamos frontera, el tema de expulsiones, permiso y otro tiene que ver respeto a los derechos laborales, temas de inclusión, trabajo local. Por ejemplo, los canadienses, ellos tienen una visa fast track que está asociada a patrocinio de la misma región. O sea, en Chile es muy dispar la presión migratoria. O sea, muy distinto lo que tiene Tarapacá, Antofagasta, la Metropolitana de Valparaíso, a lo que tiene Biobío, Los Ríos, Aysén, Magallanes. Sí. Entonces, ocupando la experiencia de países que llevan 60, 70 años haciendo buenas políticas migratorias, ver justamente cómo trabajar más con la comunidad en temas de cohesión, ver cuál es la capacidad, ver cómo estas comunidades los pueden recibir. O sea, la migración no es buena o mala en sí misma, hay que saber cómo gestionarla, y esa discusión yo creo que se ha dado muy poco. Álvaro Belolio ha estado con nosotros esta mañana, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, para analizar el panorama en la carrera presidencial. Gracias, Álvaro, que esté muy bien. No, gracias a ti. Gracias por el contacto. Chao.